Continuamos con más aquí en Abriendo la Mañana con un ambiente, señores, que a mí me gusta, yo lo disfruto, me gustan estas discusiones acaloradas que se dan tanto fuera como dentro del estudio y todo lo que tiene que ver con el tema político. Y en este momento pues se suma a este equipo nuestra querida compañera Lorena Erasme. Buenos días, Lorena. Buenos días más, y así es, un ambiente muy activo hoy martes detrás de cámara para llevarles a ustedes el mejor contenido. También saludos a diáspora en el exterior que siempre está en sintonía con nosotros para estar actualizado de todo lo que pasa aquí a nivel nacional e internacional. Interesantes temas más que tratar en el día de hoy. Así es, que si te gustó, que si no me gustó, que si ¿Qué estuvo producido, discurso, que si no estuvo... Aquí hemos debatido de todo hemos debatido hoy. ¿Qué pasó con la locución del jefe del Estado, con el programa de sus 5 meses de gobierno, pues que ha desarrollado hasta este momento? Hablemos de eso, con uno que sabe de eso. Claro, con un experto en la Hablemos materia. de política. Felipe Vallejo nos acompaña, politólogo. Bienvenido a Abriendo la Mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Si ustedes vieran lo que pasa detrás de cámara, es más interesante de lo que creen. De que cualquiera sale corriendo de aquí. ¿No? Así somos realmente. Pero ¿qué te pareció a ti esta forma distinta a la que nos está acostumbrando el jefe del Estado en este momento? No estamos viendo ese podium con estas banderas centradas atrás, el teleprompter en la sala Orlando Martínez o en las cariátides, a lo que estamos acostumbrados los dominicanos. Yo creo que estamos viendo un estilo diferente de comunicación por dos razones fundamentales. La primera es que siempre el presidente que asume pues ve las diferencias o los baches o las falencias del antecesor y aprovecha eso como una oportunidad para poder llenar esos vacíos y decir, bueno, este presidente lo hace diferente. Esa es la primera razón fundamental, porque me sobran dedos de las manos si puedo contar las veces que Danilo Medina le habló a la gente en una locución o una participación de esta naturaleza. De hecho, jamás se sometió a lo que los norteamericanos llaman town hall, que es lo que vimos anoche, que es una especie de diálogo abierto con la ciudadanía, respondiendo distintas preguntas de los más diversos temas. Y eso evidentemente que es un punto de diferencia fundamental y un punto obviamente para el propio presidente Abinader. Y lo segundo es que quizás por necesidad o porque se siente también cómodo, el presidente Abinader siempre ha dicho que es el mejor vocero de su gobierno, porque sabe exactamente a lo que ha venido, lo que está planteando y obviamente todo condicionado a la pandemia, porque él jamás pensó, el proyecto presidencial de Luis Abinader nació prácticamente en el 2008, 2007. Sí. Él jamás pensó que iba a tener que asumir en condiciones extraordinarias como las que tuvo que hacerlo, pero se ha ido adaptando y obviamente él mismo dijo ayer, si no hubiese sido por la pandemia, la seguridad ciudadana habría sido mi prioridad número uno. Ahora, él tiene el tema de la pandemia y tiene el tema de la vacunación. Esta forma de comunicar es muy importante porque en medio de una crisis, ¿qué es lo que la gente quiere? Quiere ver a su líder activo, trabajando y comunicándose directamente con todos ellos. Okay, Felipe, por ejemplo, en el día de ayer, luego del discurso, las opiniones encontradas pues, en las redes sociales se dieron a notar. Por ejemplo, algunos decían de que se vio tal vez como un discurso un poco preparado. ¿A qué me refiero? No tanto a nivel de estructura, o sea, porque a nivel de estructura es algo nuevo, como decía mi compañera Masi, algo diferente, no ver un presidente siempre hablando con las banderas, un poco más formal, sino algo un poco más relajado. Pero a nivel tal vez de las preguntas, de las participaciones que se hicieron allí, pues de las opiniones que pude notar, es que se veía como tal vez un poco preparado. Entonces me gustaría saber tu opinión con relación a esto y qué tal vez de diferente podrían haber tomado en cuenta algunas cosas para que sea un poco más fresco en este sentido. Yo creo que ese es el próximo paso, que luzca cada vez más auténtico. Ahora, si vemos el primer encuentro ciudadano de esta naturaleza hace unos meses, la verdad que la mejoría es notoria, porque claro hubo baches hasta de producción. A veces no se escuchaba, no se escuchaba la pregunta, los tiros de cámara, daba un segundo un tiro de cámara y el siguiente un segundo el otro. Entonces era un poco incómodo verlo. Y conforme la producción mejora, pues más me concentro en lo que está queriendo decir el presidente. Si la producción no es tan buena, pues evidentemente me distraigo. Del cielo a la tierra ha sido la mejoría del primero y el segundo. Ahora bien, Lorena dice un punto válido, que es que el presidente en ningún momento de la intervención se vio en aprietos o se vio contra las cuerdas. Lo más que le preguntaron que fuera un poco delicado fue el tema de Haití, que hubo un par de preguntas, de hecho, sobre a qué alcance tiene el acuerdo binacional al que llegó con el presidente Moïse, y eso evidentemente que trae ciertas ronchas porque hay gente diciendo que van a poner campamentos de haitianos en la frontera,
que como eso de que voy a vender energía, si aquí se va la luz, Sí. este tipo de cosas que evidentemente él tuvo que explicar a grandes rasgos, pero evidentemente que el siguiente nivel es que él, para lucir, no porque sea necesario o no, es porque la gente tiene que percibir autenticidad en estos intercambios y, ¿por qué no?, ponerle un poquito en aprietos para que él sepa responder evidentemente a lo que ha llegado es a servir y a comunicar sus logros. ¿Qué tanto beneficia el hecho de que el presidente Abinader constantemente hable en los medios de comunicación? Lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos se está acostumbrado a eso. Fácilmente tuvo una rueda de prensa diario en la Casa Blanca, sin problema, se dan muchas informaciones. Aquí, como tú bien apuntabas, no. El expresidente habló 3 o 4 veces al país. Tú lo abordabas en la Casa de Gobierno y difícilmente te dabas una declaración. Sin embargo, ahora vemos un presidente que todos los anuncios que hacen relacionados al trabajo que va a realizar el gobierno, lo hace él, en compañía tal vez del incumbente que tiene relación a lo que se va a tratar o a realizar, pero es él quien da los detalles. Entonces, ¿qué tan favorable o desfavorable es esa presencia activa del presidente en los medios de comunicación? Habrá que ver. Ahora mismo yo siempre digo que los inicios de los gobiernos son el mejor momento que tendrá un presidente y un gobierno en términos de popularidad y en términos de conexión con la ciudadanía. Conforme pasa el tiempo, es como una relación de amistad, una relación de pareja, se va desgastando, entonces hay que reinventarse. Hay que buscar nuevas formas de comunicación. Obviamente que República Dominicana en los últimos 8 años, prácticamente 16, porque el expresidente Fernández, aunque es un gran comunicador, es verdad que no incurría tanto en presentaciones públicas. Entonces, el presidente Abinader ha medido bien eso, la temperatura de la opinión pública demanda mayor participación del presidente ante las cámaras, la crisis demanda mayor presencia de los líderes ante las cámaras, y eso evidentemente que lo ha detectado el presidente Abinader. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? El tiempo dirá, comunica bastante bien, el carisma no es el fuerte del presidente Abinader, quien te diga lo contrario te está mintiendo. El carisma no es el fuerte de él, pero comunicar de forma efectiva sí es algo que lo ha ayudado bastante. Por necesidad, de nuevo, porque quizás en algún momento él no se sienta del todo satisfecho de cómo se están comunicando los logros de su gobierno y también por la habilidad propia de un hombre que comunica con determinación, que comunica con claridad en los tiempos críticos que amerita esta situación. Por ende, habrá que evaluar con el tiempo si realmente esto surte efecto, pero definitivamente que ha marcado un punto de inflexión con respecto a su antecesor, al que mucha gente le llamaba despectivamente el mudo. Sí. A Danilo Medina se le decía el mudo. Sí. Ahora se le dirá al presidente, ahí va a hablar de nuevo. Pero yo prefiero que hable más y que me comunique lo que está haciendo, a que no sepa lo que está pensando, no sepa lo que está haciendo el presidente. Y en un país presidencialista como este, eso es muy necesario. Pero ha mejorado bastante, disculpa, lo ha mejorado bastante porque incluso, recuerden que en un principio a Luis le decían la tallota, era de lo difícil que era. Entonces, sí, la comunicación, cómo se maneja con los medios, Luis ha mejorado bastante, eso hay que reconocerlo. Sí, ha mejorado mucho. En ese sentido, por ejemplo, hemos visto que Luis Abinader también ha aplicado una política diferente. ¿A qué me refiero? En la región, la política ha cambiado mucho en los países de la región. Él es uno de los líderes, por ejemplo, que usa mucho Twitter a la hora de informar. Él es muy activo en las redes sociales y eso lo vemos, por ejemplo, como el presidente de El Salvador, que también es muy activo en ese sentido. Incluso hasta su forma de vestir muestra tal vez cierta jovialidad, seguridad. O sea, no vemos un presidente que siempre está con corbatas, siempre bien ensacado, sino que usa sus sacos, pero también lo vemos a veces un poco más fresco, con chacabanas en ese aspecto. Sí, en lo del caso de Nayib Bukele, política aparte, porque tengo mis serias dudas de su espíritu democrático. Gracias, me sumo a eso. Pero con respecto a su estilo de comunicación, es verdad. Ahora, él tiene una diferencia fundamental. Pareciera, te da la impresión de que Bukele es quien está tuiteando y está comunicándose con la gente. Sí. Te mentiría si dijera que siento que Luis Abinader está escribiendo y me está respondiendo en Twitter. No, claro. O sea, se nota esa diferencia. Yo creo que es un punto a mejorar con respecto a la cuenta del presidente Abinader, y es de que se tiene que sentir esa autenticidad o de ese toque personal del presidente Abinader. Porque a la hora de comunicar, de publicar los tweets, obviamente él no puede estar en eso, él está ocupado trabajando, lo que sea. Lo que no pasa con Raquel, Felipe. Raquel sí se nota que es ella. Un poco más. La esposa de él.
Ah, e sí. incluso es más impulsiva a la hora de responder. Raquel Arbaje, sí. Sí. Porque ella es mucho más emocional, Sí. pero eso la gente lo agradece. La autenticidad, la cercanía. Sí. Incluso le responde a gente que la adversa o que Sí. le tira su broma, su crítica un poco pesada y dice, pero ven a verme a Palacio, vamos a hablar. Exacto. Ese tipo de cosas, Sí. pues evidentemente que a la gente le gusta. La autenticidad en ese sentido. Sí, lo vimos. Bueno, lo más parecido a lo que tú acabas de decir con relación al manejo del Twitter del presidente fue el día que una de sus hijas cumplía años, que él dijo, a lo que me dicen suegro le estamos dando seguimiento. Eso se fue abajo. Eso, Sí. Es eso- diferente, él es muy diferente. Es diferente. La en ese gente sentido. notó realmente, sí, mira, ahora es el presidente que me está Ahora el hablando. presidente que me está hablando, Porque esa exactamente. chercha, eso es del presidente, porque sí, lo estamos viendo en los medios. Pero, ¿qué vamos a esperar en los próximos días? No solamente del presidente de la República, estamos ante la situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Muchos de sus dirigentes que han estado pues pasando a otra organización política, en este caso la Fuerza del Pueblo, que está mostrando pues un crecimiento, aunque muchos dicen que ya todos los PLDistas se fueron, sin embargo le están juramentando uno a uno para que se sienta más este efecto. ¿Qué podría pasar en los próximos días con estas organizaciones políticas y con el propio gobierno al no tener una oposición o al tener una oposición firme en lo adelante? Lo del gobierno es que bueno, porque dada la crisis y dadas las situaciones que han vivido, pues les ha caído muy bien que no haya una oposición muy sólida con respecto al partido de gobierno, porque si no, estarían más contra las cuerdas. Si tuviésemos un PLD mucho más fortalecido o una Fuerza del Pueblo menos complaciente en un sentido, porque Fuerza del Pueblo ha identificado a su verdadero adversario en este contexto y no es el PRM, no es el gobierno. La oposición de ellos es, digamos, sutil, porque en este momento ellos quieren desmembrar al PLD. Esto es una cuestión de, se extrapoló, pasó de la lucha por el poder a la lucha por la supervivencia de quién es el líder de la oposición, entre Fuerza del Pueblo y el PLD. Esto es entre Leonel y Danilo. Esto es una cuestión ya personal entre ambos y se evidencia, porque cada vez que un dirigente alto renuncia al PLD, inmediatamente al siguiente día ahí está Leonel Fernández levantándole la mano. Aquí está el futuro. Sí. El PLD está el pasado. ¿Y quién es el pasado? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los dirigentes, le está hablando a Danilo Medina. Sí, claro. Le está diciendo, usted está jubilado y aquí es donde vamos a seguir creciendo. Entonces, en este contexto, es una lucha personal entre ellos dos, lucha partidaria por ser quien es el real líder de la oposición. Y por eso que cuando se suscitó este debate de la segunda mayoría, de 4 más 4, Sí. ¿qué tiene más senadores, usted o yo? Sí. Ay, ¿quién es la segunda mayoría? Todo ese tema evidentemente es personal. Y por eso que vemos esta cuestión de que renuncia un día un alto dirigente, que por cierto, danilista, de forma exagerada, Sí. defendió la reelección diciendo no. Sí. En aquel momento, el que hoy se va a juramentar como Fuerza del Pueblo, dijo que el comité político no tenía que mirar la Constitución, tenía que mirar el 74% de popularidad que tenía Danilo Medina. O sea, era alta la popularidad. Sí. Pero ahora entonces renuncia por situaciones internas. Bueno, es una lucha entre ellos dos y lo vemos claramente reflejado. ¿Hacia dónde va la política en República Dominicana? El escenario, yo sé que tal vez es muy anticipado mi pregunta, pero ¿hacia dónde va y qué podemos esperar? Bueno, para responder esa pregunta necesito una hora de este programa. Brevemente, en ese sentido. Está evolucionando según la pandemia ha marcado un punto de inflexión. Yo creo que eso es fundamental. Y la forma de comunicar ha tenido que cambiar en consecuencia. La forma de gestionar un gobierno, la forma de gestionar una oposición. Muchas de las cosas que se le criticaba al PLD, por ejemplo, sobre el toque de queda, sobre las restricciones de movilidad, que era una cuestión para que ellos lo usaran para la campaña, ahora lo estamos aplicando. Y vimos al presidente defendiéndolo ayer. Sí, claro. Quiere decir que hasta dónde llega la cuestión política y dónde llega la realidad de la situación que estamos viviendo. Y esa línea es muy difusa. Entonces, la política tiene que cambiar conforme cambian las demandas de la ciudadanía. Hace muchos años no veíamos tantos cacerolazos. Muchos años sin ver una manifestación genuina frente a la Plaza de la Bandera, Sí. a la Junta Central Electoral, para pedirle primero pedirle la renuncia al Pleno y segundo, el derecho real y legítimo a votar. Entonces, la ciudadanía evidentemente está empoderada. República Dominicana no es un país, no es el país del 94, ni el 96, ni el 2004. O sea, esta sociedad dominicana es mucho más diferente, está mucho más empoderada y mucho más exigente, porque el nivel de educación ha subido. Conforme sube el nivel de educación de la ciudadanía, suben sus niveles de demanda, sus niveles de exigencia, y la paciencia es mucho más corta. Sí. Y eso lo ha vivido en carne propia el propio presidente Abinader. Eso es así. Me gustaría ya por último que tu opinión de manera personal de lo que está pasando
a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, se abocan ahora pues a todo lo que tiene que ver con su comité político y comité central sobre todo, pues a renovar este comité. ¿Qué crees tú que le convendría en este momento al Partido de la Liberación Dominicana? Rostros nuevos, inyectarle rostros nuevos a ese comité político, a ese comité central, o mantener esos viejos robles que están ahí, que se han mantenido y que al parecer no quieren salir de ahí. Yo creo que lo ideal sería un híbrido, es decir, mantener, esto es como la aldea, que mantenemos los ancianos aconsejándonos, bueno, el PLD va a mantener a sus viejos robles porque la política, yo no voy a jubilar a esas personas, ellos tienen que entender su rol. En República Dominicana existe una cultura política de que los viejos roles no entienden o no quieren entender que ya su rol ha ido evolucionando hacia otro tipo de acciones. Por ejemplo, aquí todo el mundo quiere ser presidente. Todo el mundo quiere ser presidente. O sea, hay que identificar los roles de cada quien. Y en ese momento, pues obviamente el PLD tiene que caminar hacia una renovación real. Que la gente pueda percibir que las nuevas caras tienen espacio. Si los jóvenes, de la juventud del PLD y también de mucha gente valiosa dentro del Comité Central, no se les otorga la oportunidad real de ascender y poder hablar en nombre del PLD y hacer la oposición constructiva al PRM, pues evidentemente la credibilidad del PLD se va a seguir mermando. Y es una realidad que está mermada hoy en día tras la debacle electoral y tras 16 años que evidentemente desgastó a ese partido. Entonces, para mi gusto debe ser un híbrido entre mantener la sabiduría y la experiencia política de los Robles, pero dándole la oportunidad, poniéndoles caras frescas ante las cámaras de ese partido con los jóvenes que tiene actualmente. Vallejo, brevemente, en otra parte, por ejemplo, mañana ya Estados Unidos presenta nuevo presidente, es la toma de posesión de Biden. Hay muchas expectativas, pero sobre todo hay posibles protestas, se esperan, protestas violentas. Me gustaría saber tus expectativas en este sentido, el escenario que espera para Estados Unidos. Es un escenario que simplemente hemos visto las consecuencias de mantener una retórica violenta de antagonismo de los últimos 4 años. Lo que vimos el 6 de enero fue simplemente el punto de inflexión de ese discurso de odio, de división. Estados Unidos está más dividido que nunca de los últimos 50 años. No habíamos vivido algo así prácticamente desde que se desató toda la tormenta social que desembocó en los derechos civiles de todas las personas sin importar el color de su piel o su estatus socioeconómico. Estados Unidos tiene una situación crítica y eso evidentemente que preocupa a República Dominicana porque es el primer socio comercial. Claro. Lo que puede hacer Joe Biden en este momento y lo que debe hacer es mantener un discurso conciliador, porque el país está de espalda. Hay una parte de la población y antagónica a la otra y se están mirando de espalda. Lo que tiene que traer Joe Biden es retomar ese punto medio, ese mensaje conciliador, porque de lo contrario va a vivir las consecuencias de un país que ya está a la máxima tensión, situación económica difícil y por supuesto en el marco de una pandemia. Bueno, Felipe, de verdad que gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Debe volver nuevamente. Claro que sí. Felipe Vallejo, politólogo, conversaba con nosotros en el día de hoy. Ustedes no se muevan, que aún tenemos contenido aquí en Abriendo la Mañana.